Capítulo 6. El regreso de lo cotidiano. Como reacción a las teorías estructur-funcionalistas que han dominado la escena sociológica, se han afirmado gestiones que consagran otras unidades de análisis, como la persona, el grupo, las relaciones intersubjetivas en la experiencia de la vida cotidiana. Estas gestiones reaniman los debates desde los comienzos de las ciencias del hombre y la sociedad sobre la función del actor con respecto al sistema y el grado de autonomía de las audiencias frente al dispositivo de comunicación. Las corrientes agrupadas bajo la denominación de sociologías interpretativas han ahondado las discrepancias entre estas sociologías atentas a los microprocedimientos y las sociologías llamadas estructurales, interesadas por las coacciones sociales exteriores al individuo y que consagran la primacía de la sociedad sobre el individuo, de la estructura sobre la práctica. Harold Garfinkel es el fundador de la etnometodología con Studies in Ethnomethodology, que se publica en 1967. La investigación etnometodológica analiza las actividades de todos los días en cuanto a métodos de los miembros para hacer estas mismas actividades visiblemente racionales y relacionables, en el sentido de que se puede dar cuenta de ellas, con fines prácticos, es decir, observables y descriptibles en cuanto a organización de las actividades ordinarias de todos los días. La reflexibilidad de este fenómeno es una actividad singular de las acciones prácticas, de las circunstancias prácticas, del conocimiento común, de las estructuras sociales y del razonamiento sociológico práctico. Esta reflexibilidad nos permite detectar y examinar sus circunstancias, en cuanto tal establece la posibilidad del análisis de estas. Heritage, en cambio, dice que la etnometodología renueva profundamente la concepción de la relación entre una acción y su contexto. El contexto influye en el supuesto contenido de la acción y ésta, a su vez, contribuye también al sentido progresivamente elaborado del contexto, de la propia situación. El hecho social, por tanto, ya no viene dado, es el resultado de la actividad de los actores para dar sentido a su práctica cotidiana. El esquema de la comunicación reemplaza al de la acción. Isaacs dice que el análisis de conversación es un importante componente de la etnometodología, un lugar privilegiado de los intercambios simbólicos, donde la conversación se aborda como una acción, ya no para el estudio de la lengua, sino en cuanto a la práctica del lenguaje. Es para comprender cómo los locutores construyen las operaciones de esta predominante forma de la interacción social y descubrir los procedimientos y las previsiones para los que se produce y se comprende esta interacción. La etnometodología tomará de Schutz el completo de existencias de conocimientos. El mundo social se interpreta en función de categorías y de construcciones de sentido común, que constituyen los recursos gracias a los cuales los actores sociales logran una comprensión intersubjetiva y consiguen orientarse unos respecto de los otros. Herbert Bulmer inaugura el interaccionismo simbólico, donde destaca la naturaleza simbólica de la vida social, y resume en 1969 las tres premisas de esta gestión. La primera premisa es que los demás humanos actúan respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que estas cosas tienen para ellos. La segunda es que la significación de estas cosas deriva o surge de la interacción social que un individuo tiene con los demás actores. Y la tercera es que estas significaciones se utilizan con un proceso de interpretación efectuado por la persona en su relación con las cosas que se encuentra y se modifican a través de dicho proceso. Erving Goffman no ha dejado de combinar el interaccionismo simbólico con otros enfoques, el análisis dramatúrgico, por ejemplo, para demostrar la retórica de la vida cotidiana. Por eso es necesario que nuestros gestos parezcan de verdad como en el teatro. La etnometodología está influida por la teoría de los actos de habla, que rehabilita como actor del discurso al individuo, excluido del juego estructural de los signos, y muy especialmente por el filósofo inglés John L. Austin y su obra How to Do Things with Words. El lenguaje no es solamente descriptivo, es también realizativo, es decir, enfocados a la realización de algo. Se puede incluso afirmar que su verdadera función es realizativa, cuando decir es hacer. Por el acto de decir se puede actuar sobre otra persona, hacerla actuar o hacer uno mismo una acción. Ludwig Wittgenstein retoma la noción de juegos de lenguajes, donde este lenguaje está en uso de la interacción social que describe en una actividad o una forma de vida. Asimismo, comprende las reglas del saber común, es decir, la capacidad del saber práctico que posee el usuario para cumplir las rutinas de la vida social.
y en 1980 Sicoubrel propone realizar una amplia alianza interdisciplinaria entre la sociología, la antropología, la lingüística y la filosofía en torno a una antroposociología. Jürgen Habermas elabora una sociología del actuar comunicativo. La acción y la interacción ya no se enfocan solo como producción de efectos, sino que se analizan como asociadas a tramas de intercambios simbólicos y de contextos del lenguaje. Habermas dice que la sociología crítica debe estudiar las redes de interacción en una sociedad hecha de relaciones comunicativas, una unión de la comunicación de sujetos opuestos. Considera que la crisis de la democracia se debe al hecho de que los dispositivos sociales que deberían facilitar los intercambios y el despliegue de la racionalidad comunicativa se han autonomizado, se administran como abstracciones reales, haciendo circular ciertamente la información, pero poniendo trabas a las relaciones comunicativas, es decir, las actividades de interpretación de los individuos y de los grupos sociales. Para él, la racionalidad no tiene relación con la posesión de un saber, sino con la forma en que los individuos dotados de palabra y de acción adquieren y emplean un saber. Sí, para Habermas la comunicación pretende la intercomprensión y el consenso, donde para Luhmann se halla desprovista de fin. No implica ninguna discusión, ningún debate sobre los valores. La cuestión principal es el dominio de la complejidad de las relaciones del sistema con su entorno y de su propia complejidad. Robert Jauss entiende la parte que corresponde al texto en la definición de la lectura y el consumo que de ella hace lector, receptor, público, compañero indispensable de la obra literaria. La relación de diálogo entre el texto y el lector que libera en cada época el potencial temático-artístico de la obra lo inserta en la tradición literaria. Los usos y gratificaciones se interesan por las satisfacciones de los usuarios, planteando la pregunta, ¿qué hace la gente con los medios de comunicación? Elihu Katz, una de las figuras de esta corriente sociológica, ha explicado cómo esta evolucionó hasta la problemática. Profundiza en que los años 80, en su propia noción de lectura negociada, es el sentido y los efectos que nacen de la interacción de los textos y las funciones asimiladas por las audiencias.